Eh, bueno, bienvenidos nuevamente, buenas tardes. Para nuestra segunda charla de esta fecha, tenemos como invitado al doctor Gastón Giribet, experto en teoría de cuerdas, que nos va a hablar justamente hoy de su ponencia titulada Una mirada a la teoría de cuerdas. El profesor tiene una amplia experiencia académica, se formó y se doctoró en la Universidad de Buenos Aires, estuvo en instituciones prestigiosas como la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Bruselas, como postdoc en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y actualmente es investigador de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Grupo de Altas Energías de la UBA. Buenas, profesor. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Les agradezco mucho la invitación, sobre todo a Alexis, con quien más contacto tuve, que me invitó directamente. Bueno, les quería contar, la invitación era en particular que hablara de este tema, de una introducción a la teoría de cuerdas, y tengo entendido que muchas de las personas que toman parte en la red interuniversitaria de ciencias en Perú, no son necesariamente físicos, sino también hay gente de química y otras ciencias. Así que voy a intentar no ser demasiado técnico y usar jerga muy propia de la física. Por momentos será eso inevitable, pero bueno, habrá pequeñas notas al pie para los que estudian física o saben un poco más, o en particular están haciendo el doctorado en temas relacionados, pero voy a intentar que sea lo más básico posible y dar un poco la idea de lo que es la teoría. Se podría hablar muchísimo de esta teoría, es una teoría muy completa, una teoría que tiene un montón de rincones interesantes, así que voy a intentar dar una suerte de pantallazo general y voy a dejar muchas cosas afuera, lo cual creo que lo más complicado de preparar esta charla fue eso, fue decidir qué cosas dejar afuera, porque tengo cierto apego a casi todas ellas, entonces en un momento hay que cortar porque hay muchas cosas interesantes, pero bueno, usemos las preguntas si las hay para eso, digamos, ¿no? Si alguien tiene preguntas, podemos ahondar en algún aspecto particular, si alguien tiene... Voy a hablar muy poco de los agujeros negros, que es quizá lo que más me interesa a mí dentro de la teoría, pero también podemos ir en esa dirección si a alguien le interesa. Entonces la idea es la siguiente, la teoría de cuerdas es, y adelanto, hacia ahí vamos, una teoría que tiene dos resultados muy importantes, tiene más, pero dos, que yo diría, si uno se queda con eso, para llevarse a su casa, son dos afirmaciones muy relevantes. Una es que logra lo que ninguna otra teoría física logró hasta el momento, que es una unificación de las fuerzas de la naturaleza en un solo esquema teórico. En todas las fuerzas de la naturaleza, esto incluye la gravedad, por supuesto, que es una fuerza que hasta diría que es evidente en la naturaleza. La primera con la que tenemos contacto, la gravedad y todas las demás fuerzas de la naturaleza, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, todas encajan en un único marco teórico, pueden ser formuladas en una sola estructura conceptual consistente matemáticamente. Esa es el primer logro de la teoría. El segundo logro de la teoría está implícito en la primera frase, pero es importante remarcar la diferencia. Una cosa es la unificación con la gravedad, pero otra cosa es el mero hecho de que sea una teoría de la gravedad consistente ya es un logro per se, porque como vamos a ver, no se había logrado en el contexto de la física de partículas, que es aquello que la teoría de cuerdas reemplaza o generaliza, no se había logrado describir la gravedad de manera consistente. Algo tan evidente como la gravedad. Las cosas se caen al piso, es la fuerza más básica que uno tiene. Bueno, esa fuerza, como vamos a ver, parece ser inconsistente con la hipótesis de que la materia está hecha de partículas. Entonces hay que reemplazar esa hipótesis por otra cosa. Entonces voy a tratar de explicar de la manera más ilustrativa, sin recurrir a aspectos técnicos, cuál es la razón de esa inconsistencia de describir la gravedad como partícula y por qué es necesario cambiar la hipótesis de cuerdas, de que la materia está constituida no por partículas, sino por cuerdas. Y si bien voy a ser ilustrativo y no voy a usar fórmulas, quiero ser bastante preciso en cuál es la razón geométrica de por qué eso pasa, ¿no? Como hay una razón geométrica, eso me va a permitir hacer dibujos, sin necesidad de hacer necesariamente ecuaciones. Pero antes, y dado que no todos vamos a estar en la misma página acerca de lo que sabemos de física o no, hagamos un pantallazo de lo que sabemos de cómo está constituida la materia hasta hoy. Toda la materia, y no solamente la materia, sino las fuerzas entre la materia,
están constituidos, están descritos matemáticamente por una teoría que describe perfectamente, salvo la gravedad, todos los experimentos que hacemos. Es decir, con muchísima precisión, con muchísimos órdenes de magnitud de precisión, describe perfectamente todo proceso que uno ve en un acelerador de partículas o en cualquier otro experimento que involucre la materia y sus interacciones. Hay algunos fenómenos físicos que no están descritos por esto, que son aquellos que tienen que ver con la astrofísica. Por ejemplo, cuál es el origen de la materia oscura, que hace que las galaxias giren tan rápido manteniéndose apelmazadas, o cuál es el origen no de la materia oscura, sino de la energía oscura, que es una suerte de sustancia muy extraña que compele el universo a expandirse aceleradamente. Esas son preguntas que no quedan descritas por el modelo estándar, pero tienen que ver con la astrofísica o la cosmología. Ahora, todo lo que vemos en los experimentos hechos con partículas, también la física que ocurre al comienzo del universo cuando se formaron los primeros núcleos atómicos, en los primeros minutos de vida del universo, o qué ocurre en el íntimo e interior de una estrella, todo eso está descrito por la física de partículas que uno encaja en un edificio conceptual que se llama el modelo estándar. El modelo estándar es una suerte de combinación de elementos constituyentes de la materia. O sea, los que forman los electrones, los fotones, los muones y muchas otras partículas, que son del orden, depende de cómo los cuentes, 30 y tantas partículas. Son estas que están acá. Estas parecen menos de 30 y tanto, pero algunas de estas vienen en varias variedades distintas. Estas partículas son de diferente índole, algunos las habrán escuchado nombrar, otros saben bien de qué se trata. Algunos de estos son estos 6 de acá violetas se llaman quarks. Este es el bosón de Higgs, que fue descubierto en 2012 en los aceleradores, pero conjeturada su existencia por cuestiones teóricas en 1960. Este es el fotón, el que constituye la luz, y hay otras partículas, ¿no? Para que tengamos en cuenta más o menos de qué estamos hablando, estos son todos los constituyentes fundamentales que lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos. No solo la materia, sino los mediadores que llevan la fuerza entre el constituyente y la materia. Y algunos de estos los conocemos en el colegio, ¿no? En particular estos tres. Con estos tres es con el que uno se forma todo en la física del colegio secundario. Cuando uno le dicen que está constituido por átomos, que los átomos tienen un núcleo, que los núcleos tienen protones y neutrones, con estas tres partículas uno se forma todo eso. Por ejemplo, lo que uno llama un protón no es una partícula fundamental, como uno le enseña en el colegio, sino que está constituido a su vez de tres partículas, que son tres quarks. Tres quarks distintos, 2 quarks U y un quark D, que son de diferentes. Por eso digo que con estas tres partículas nos vamos a formar todo. El neutrón, por otro lado, es muy parecido al protón. Tiene sus peculiaridades, no tiene carga eléctrica, es un poco más masivo, pero grosso modo se parecen mucho. Y están, de hecho, también constituidos por tres quarks. La combinación es distinta, por eso son diferentes conglomerados. No me gusta llamarlos partículas, porque el protón es un conjunto de tres partículas. Pero bueno, el protón son 2 quarks U y un quark D, que son quarks distintos. Y el neutrón es 2 quarks D y 1 U, una combinación distinta de ellos. Con estos, la teoría de quarks permite explicar el protón, el neutrón y muchos otros conglomerados que la gente iba encontrando en los aceleradores de partículas a partir de la década del 30, 40 y sobre todo 50. Uno sabe que cuando uno cuando junta protones y neutrones, forma núcleos, en este caso un núcleo simple, que es el deuterio, un átomo un protón y un neutrón, y uno sabe que luego tiene electrones, el electrón en órbita. Este es uno de los átomos más sencillos, no el más sencillo, porque el más sencillo tiene solo protón, pero este es uno de los átomos más sencillos que uno se puede formar. Dos protones, un neutrón, un protón, un neutrón y un electrón. Yo para mostrar que con este juego de tres partículas uno puede formarse lo que quiera, al menos hasta lo que uno le enseñaba en el colegio, ¿no? Porque protones y neutrones son solamente combinaciones de estos dos quarks, el quark U y el quark D. Si pongo dos de ellos o el otro, o dos del otro y uno, bueno, me formo un protón, un neutrón, y luego los junto. Luego puedo poner más protones, más neutrones, lo que fuera. Ahora bien, hay muchas más partículas que estas. Son todas estas. Y todas estas partículas tienen también, claro, el bestiario de cosas que me puedo formar son mucho más grandes que los átomos. ¿Por qué no aparecen esas otras cosas, cosas que se parecerían a los protones, pero estarían formados, por ejemplo, con el quark B o el quark S? Bueno, esas partículas existen, pero viven muy poco tiempo y muy rápidamente se convierten en otras. Y en los aceleradores de partículas uno verifica que en efecto esas partículas por muy corto tiempo viven. Pero bueno, uno está
frente a esta tabla de partículas, con estas reglas de composición entre estos elementos, así como los Legos uno no encastra de cualquier manera de los otros, hay ciertas reglas de composición, uno necesita los elementos y las reglas de composición. Uno puede empezar a escudriñar en esta tabla y saber qué representa cada una, ¿no? Vamos a hacer un poco un breve resumen de eso. La primera mitad de esta, la que está ahora, podemos decir que son las que forman la materia. En realidad, no puedo ser un poco más preciso con esto, pero grosso modo no es inexacto decir que estas 12 partículas son las que forman la materia. Mientras que las otras partículas, estas 4 de acá, son las que forman las fuerzas entre la materia. No puedes separarlas de esa manera. Hay otra columna, que es esta, que es la del bosón de Higgs, mal llamada partícula de Dios, a veces por cuestiones de propaganda mediática. La partícula de Higgs es la responsable de darle, no a todas, pero a muchas partículas, la masa. Cuando uno dice que la propiedad de una partícula es su masa, por ejemplo, cuando uno dice los bosones de la fuerza fuerte tienen una masa determinada, en realidad, hoy entendemos que en realidad no tienen una masa intrínseca, sino que lo que uno experimenta como la masa de esas partículas, esa suerte de costo inercial al moverse, que es lo que uno verifica experimentalmente como la masa de algo, en realidad se debe a que se le adosa a esa partícula el bosón de Higgs, y es ese bosón de Higgs el que les provee la masa. Es una forma bastante aproximada de explicar lo que ocurre. El bosón de Higgs es el donador de masa de las otras partículas, ¿no? Que no tienen masa, pero parecen tenerla debido a que cargan con ellas, se mueven en un mar de Higgs que les entorpece el andar, digamos, y eso les provee cierta inercia. Entonces podemos decir que el Higgs representa la masa, que los colorados estos, que se llaman bosones de Gauge, representan la fuerza, y que los violetas y verdes representan la materia. Estas partículas se separan en dos grandes reinos. El de la izquierda se conoce como fermión y el de la derecha se conoce como bosón. Y la diferencia entre bosones y fermiones no es solamente que unos representan la materia y el otro la fuerza, sino el hecho de que también la forma en la que se conglomeran es distinta. Mientras que los de la izquierda, los fermiones, son reluctantes a estar todos en la misma situación, en el mismo estado cuántico, a estar todos juntos, los de la derecha les pasa lo contrario. Tienen cierta predilección por ese apelmazamiento. Entonces, estadísticamente, cuando hay un conjunto muy grande de estas partículas, se comportan de diferente manera y por eso se los separan dos grandes reinos, siendo que a su vez esos reinos adentro tienen diferentes nombres y diferentes formas, ¿no? Como vemos, dentro de los fermiones hay algunos que se llaman quarks, hay otros que se llaman leptones, pero lo importante es que se separan en dos grandes reinos. Y esto es importante en la teoría de cuerdas, porque la teoría de cuerdas predice algo acerca de estos reinos. De alguna manera los pone en pie de igualdad. Vamos a hablar de esto. Ahora bien, decíamos que esta columna, la columna de los bosones, al menos de estos bosones que están acá, representan la fuerza. La fuerza y todas las interacciones que uno ve. Y algunas fuerzas son evidentes para nosotros, ¿no? Empecemos con la fuerza electromagnética, que es la que ilumina nuestras casas, la que uno hace uso de ella cuando corre una mesa para hacer espacio cuando todo lo que uno toca, eso es fuerza electromagnética. Y no solamente eso, sino que también la fuerza que une, sabemos, lo que mantiene a los electrones orbitando en torno al núcleo. El núcleo tiene protones que tienen cargas positivas, los electrones tienen cargas negativas, y esto se atraen, y esa es la razón por la que la materia tiene este estado atómico, que es el estado que tiene el universo desde los primeros 300.000 años en adelante. Después hay otras fuerzas que son menos fácil para nosotros hacer experimentos con ellas, pero no por eso son menos evidentes, porque por ejemplo son las fuerzas relacionadas con la fuerza nuclear débil, que es la que está atrás de el decaimiento beta. Por ejemplo, la fuerza que está relacionada con que un neutrón durante 11 minutos le gusta ser neutrón, pero luego se descompone en protones y electrones. Esas interacciones están explicadas, están mediadas, esas fuerzas están mediadas por una de las fuerzas nucleares, la más débil de las dos, la que se llama fuerza débil. Y esa, si bien es más difícil hacer experimentos en la casa de uno con eso, a diferencia del electromagnetismo es fácil, ¿no? Prende la luz o pone un imán en el refrigerador.
Pero con la fuerza débil no, pero está atrás, es responsable, en gran parte responsable de la luz del sol, así que de alguna manera hay una evidencia directa de la fuerza débil, la vemos todos los días, ¿no? Y no solamente eso, a pesar de que es débil, cabe decir que es débil pero mueve montañas. Por ejemplo, adentro del núcleo terrestre, una componente de las que generan los movimientos de placas tectónicas tienen que ver con que hay muchas reacciones nucleares que tienen que ver con la fuerza débil adentro del planeta. O sea que en realidad una de esas, la fuerza débil es débil, pero mueve montañas literalmente, ¿no? Entonces, uno tiene un montón de evidencias de estos fenómenos en la naturaleza, aunque indirectamente. Hay otra fuerza nuclear que es muchísimo más fuerte, se llama la fuerza nuclear fuerte, y la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene a los protones unidos en el núcleo. Es decir, decíamos que los electrones se ven unidos al núcleo girando porque unos son negativos, carga positiva, los protones, carga negativa de los electrones, y una atracción. Pero ¿qué mantiene, qué impide que los protones, que son todos positivos y quieren repelerse, no se vayan? Bueno, hay una fuerza que los contrarresta, una fuerza extremadamente fuerte, pero que tiene un alcance muy pequeño. Por eso no tenemos experiencia de ella a escalas macroscópicas, pero son las que mantienen unidos los núcleos, los protones adentro del núcleo atómico. Y estas fuerzas, bueno, no hace falta decir que uno puede hacer uso de ellas, puede hacer experimentos con ellas, no del todo felices algunos, pero esas fuerzas están ahí y uno tiene acceso a ellas. Ahora, claro, hay fuerzas que son muchísimo más evidentes para nosotros. La primera de todas es la gravitatoria. Tenemos desde épocas ancestrales, tenemos noción de ella, la primera que tenemos noción. Bueno, antes de que la humanidad conociera el ámbar y por ende la electricidad, ya sabía de esta fuerza, ¿no? La fuerza gravitatoria no encaja, es la única de todas que no encaja en esto. La fuerza, los fotones, la luz, está relacionada con la fuerza electromagnética, como saben ustedes bien, la luz es un fenómeno electromagnético. La fuerza nuclear débil está relacionada con estos bosones Z y W. Y la fuerza nuclear fuerte está relacionada con estos que se llaman gluones porque mantienen junto las cosas. Pero, ¿qué de la gravedad? Bueno, uno puede hacerse la pregunta y responderla fácilmente, de qué partícula sería la responsable de la fuerza gravitatoria, así como el fotón con sus propiedades, esas propiedades que están codificadas por estos numeritos de acá, que tiene cero masa, cero carga eléctrica y spin 1, esto significa 0,01. Uno puede hacerse la pregunta, ¿y qué propiedades tendría que tener la partícula que fuera a la gravedad lo que el fotón es al electromagnetismo? O sea, esa partícula que, sin demasiada imaginación, uno llamaría el gravitón, porque tiene que ver con la gravedad, tendría que tener unas ciertas propiedades, que es no tener masa, no tener carga eléctrica, tener spin, pero spin 2, una partícula que gira mucho más rápido sobre su eje, una forma de hablar, que un electrón, que un fotón. Entonces dice, bueno, nunca hemos visto esto porque la gravedad, a pesar de ser ubicua y como la masa sola es positiva, no se puede apantallar, entonces no tiene evidencia macroscópica. Esa es una fuerza débil comparada con las otras fuerzas. La fuerza relativa gravitatoria es muchísimo más débil, orden de magnitud más débil que la fuerza eléctrica. Una forma de decirlo es, tomemos los electrones como cargas fundamentales, y la fuerza eléctrica que se hacen ellos repeliéndose es muchísimos orden de magnitud más fuerte que la fuerza gravitatoria que se hacen para unirse. Los electrones casi no gravitan entre ellos, muy poco. Así que la fuerza, tenemos poca evidencia de ello, por eso es difícil ver la partícula que media la fuerza gravitatoria, pero sabemos las propiedades que tendría que tener a partir de saber cómo se comporta esa fuerza. Siempre positiva, siempre atractiva, cae como el cuadrado de la distancia. Con eso uno va a saber. Por ejemplo, el hecho de que caiga como el cuadrado de la distancia nos dice que la partícula que mediadora tendría masa cero. De igual manera como el electrón tiene masa, el fotón tiene masa cero, porque la fuerza coulombiana también decae como el cuadrado de la distancia. Y el hecho de que siempre atractiva está relacionado con el hecho de que tiene spin 2. Bueno, entonces uno sabe qué esperar del gravitón. Y uno entonces tendría ahora esta tablita ampliada con este nuevo amigo, que es el gravitón, que sabe que tiene que estar ahí porque sabe que la gravedad existe. Ahora, vamos a ver por qué esto es un problema, ¿no? Para entender, pensemos que para entender por qué sería un problema, tenemos que entender cómo, con estos constituyentes de la materia, uno hace las interacciones. ¿Qué cálculos hace? ¿Cómo sabe cómo se
de vuelta, ¿no? Uno tiene el Lego, pero también tiene la regla de composición entre sus constituyentes. No alcanza con tener los constituyentes, sino también cómo se relacionan. Y eso está dado por lo que se llama la teoría cuántica de campos, que me dice cómo se relacionan estos, cómo se vinculan estas partículas. Por ejemplo, pensemos en dos electrones. Como los electrones tienen carga negativa, los dos se van a ver repelidos, se acercan y se repelen. Y no, la teoría cuántica de campos es la teoría física que me dice qué es el proceso que hace que se repelan. Y bueno, uno lo entiende en estos términos. Dice, bueno, las partículas tienen una fuerza repulsiva, la fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica está mediada por el fotón, la misma partícula que constituye la luz, porque al fin y al cabo la luz es un fenómeno electromagnético. Entonces uno piensa como que este electrón tiene una aceleración cuando se repele, y entonces le envía un fotón al otro y deflecta su trayectoria. Y así en estos términos, con estos diagramas, que se llaman diagramas de Feynman, que atrás de cada uno de estos diagramas hay un cálculo, una regla para calcular, uno ve un diagrama y hay una cuenta que hacer, uno puede recuperar cálculos que reproducen perfectamente los experimentos. Por ejemplo, este caso particular, es muy fácil ver que este diagrama explica, no es evidente, pero este diagrama explica por qué la fuerza del cálculo, guardado la distancia. Ahora bien, no solamente el electromagnetismo funciona así, también podemos pensar en partículas que no tengan carga, como por ejemplo estos nu, que se llaman neutrinos, una de las partículas que estaban en la tabla de antes. Los neutrinos no se ven repelidos por la fuerza eléctrica porque no tienen carga eléctrica, tienen carga eléctrica cero. Se llaman neutrinos porque son pequeñas partículas de carga neutra, neutrino, ¿no? Entonces el neutrino no se ve repelido cuando interactúa con un electrón por la fuerza eléctrica, pero se ve repelido por otra fuerza, que es la fuerza nuclear débil. El neutrino interactúa con la fuerza nuclear débil, no con la fuerza electromagnética. Y la idea es similar, por eso es que la teoría cuántica de campos es una teoría bastante bonita, porque para diferentes fuerzas tienen cada una su peculiaridad, porque describen fenómenos físicos distintos, pero los cálculos no son tan distintos. Dentro de la misma filosofía, uno también piensa, por ejemplo, la fuerza nuclear débil, ya no electromagnetismo, también como el intercambio de una partícula. En este caso no será un fotón, porque es otra fuerza, se llama la partícula Z, una fuerza distinta, pero los cálculos no son tan distintos. Un poco más complicado, hay que hacer unos cálculos más complicados, pero uno puede mostrar que de la misma manera, la filosofía es la misma. Las partículas se ven deflectadas sus trayectorias por interactuar con otras, y ese interactuar con otras es enviarse mensajeros. Dependiendo de con qué fuerza interactúan, diferente será la naturaleza de ese mensajero. En este caso, la partícula Z. Volvamos al caso de los electrones, que es el más sencillo. Como los electrones, más sencillo en realidad porque nos es más familiar, porque todos estos casos son similares. Los electrones se repelen, y en ese repelerse se intercambian un fotón. Se avisan, estoy acá, tomo un fotón, esa es la forma en la que la materia se comunica con otra, enviando una partícula. Ahora, no es lo único que pueden hacer. Y las reglas de la mecánica cuántica nos enseñan que todo lo que puede pasar, pasa a la vez. No siempre con la misma probabilidad, pero todo pasa. Una posibilidad es la de antes, se intercambian un fotón. Pero hay otra posibilidad, por ejemplo, que se intercambien dos fotones, que lo hagan de a pasos, este interactor. Y no es lo único, de hecho hay infinitas posibilidades. Por ejemplo, les muestro otra para que veamos cómo esto se empieza a complicar. Pueden hacer esto, pero también pueden hacer esto, es decir, uno de esos fotones, antes de dar en el blanco, se descompone a su vez en un electrón y un antielectrón, se llama positrón, es otra partícula que se conoce. Luego ese antielectrón y positrón viven un tiempo muy breve, se vuelven a aniquilar, se convierten nuevamente en un fotón, y ese segundo fotón es el que da en el blanco. Y de hecho, uno empieza a componer estas cosas y hay infinitas posibilidades, porque estos fotones pueden hacer estas peripecias muchas veces. Lo pueden hacer uno, lo puede hacer el otro, lo pueden hacer los dos a la vez, puede hacer uno, puede hacer dos veces. Entonces uno tiene que sumar sobre esta infinita cantidad de diagramas. Y recordemos que les digo que atrás de cada diagrama de estos hay un cálculo que hacer, hay que hacer infinitos cálculos. Afortunadamente, hay una máquina teórica para hacer estos cálculos y uno los va haciendo. No infinitos, pero puede hacer muchos, y con eso es una buena aproximación. Va a los laboratorios y en efecto encuentra el resultado que la teoría predecía muy bien. Entonces, de hecho, esta es la teoría física mejor testeada experimentalmente. Funciona muy, muy bien. Uno va a un acelerador y hace los cálculos, y en efecto, mira que lo que da el detrito de la colisión de protones, por ejemplo, es exactamente lo que esta teoría predice. Bueno, entonces, si tenemos éxito para escribir el electromagnetismo de esta manera, con partículas que se intercambian la materia, tenemos éxito para escribir la fuerza nuclear débil, tenemos también un éxito
para describir la fuerza nuclear fuerte, lo que se conoce como la cromodinámica cuántica, que es cómo interactúa un protón con el otro, y porque cada uno de ellos tiene quarks adentro, y cómo los quarks interactúan entre sí. Bueno, nos falta la gravedad, estudiémosla. De hecho, sabemos qué propiedad tendría que tener ya no el fotón, ya no la partícula Z, ya no el gluón, sino el gravitón, que es la media la mediadora de la fuerza gravitatoria. Una partícula sin masa, muy parecida al fotón, sin carga eléctrica y de spin 2. El problema de esto es que cuando uno hace este cálculo, fracasa rotundamente. La teoría de partículas, la teoría cuántica de campos, fracasa a la hora de querer describir la gravedad. De la misma manera en como el electromagnetismo funciona muy bien, excelentemente bien cuando uno compara con los experimentos. La fuerza nuclear débil funciona muy bien, excelentemente bien. La fuerza nuclear fuerte funciona muy bien. Y cuando quiere hacer el cálculo con la gravedad, la teoría más evidente de todas, el resultado no tiene sentido. Infinito no es mucho, es algo que no tiene sentido matemático. No puede obtener ni siquiera un resultado con esta idea cuando quiere describir la gravedad. La gravedad es un problema para la hipótesis de que la materia está constituida por partículas, o mejor dicho, para que la interacción entre la materia está mediada por partículas. Esto parece ser, aparte de una vergüenza tremenda, porque la fuerza de la que estamos seguros que todos sabemos, cuya existencia todos conocemos. Por otro lado, parece invitarnos a tirar todo a la basura. El problema es que la precisión de la teoría cuántica de campos acerca de describir las otras fuerzas de la naturaleza es abrumadora, es de decenas de órdenes de magnitud. Entonces, mejor hacer algo más inteligente. ¿Y por dónde va a empezar uno? Primero intentar hacer que, de alguna manera, la fuerza gravitatoria, que parece ser un poco más abstrusa que las demás, porque no puedo obtener un resultado con la maquinaria teórica que sí funciona en los otros casos, bueno, quizá hay una forma de martillar la teoría de manera tal que funcione. Empecemos mirando qué es lo que está mal. Es decir, empecemos mirando este infinito, por qué viene en el cálculo. Cuando uno hace el cálculo, ¿por qué aparece un infinito acá y no aparece en otro lado? Entonces, grosso modo voy a explicar por qué. No voy a contar el cálculo es complicado, pero la idea es exactamente la que voy a contar. La idea es la siguiente: uno cuando mira lo que ocurre ahí adentro, cuando esto que ocurre ahí adentro, viene una partícula y otra y se atraen, por ejemplo, las partículas se atraen gravitatoriamente y hacen esto, ¿no? Se cruzan, supongamos que este diagrama está describiendo eso, y se intercambian un gravitón. Cuando hago el cálculo me da infinito, pero ¿de dónde viene ese infinito? Bueno, si se intercambiase un solo gravitón, el cálculo se puede hacer y no hay problema. Cuando se intercambian dos gravitones es el problema. Y cuando se intercambian tres es un problema irremediable. ¿Y de dónde viene ese problema irremediable, ese infinito del cálculo? En realidad estos infinitos aparecen siempre en los cálculos, pero en los otros casos es fácil curarlos, es fácil, hay una maquinaria teórica que me permite extraer un resultado finito, eso que se llama método de renormalización. En este caso este método fracasa. Y tiene que ver con el hecho de que acá uno puede pensar que, como repito, en la mecánica cuántica, todo lo que puede pasar ocurre. En la mecánica cuántica, todo lo que puede pasar en la realidad de la naturaleza ocurre a la vez. Entonces, está ocurriendo a la vez. Entonces, en particular, acá hay un loop, este loop, uno puede pensar este diagrama como un gravitón que esta partícula le envía a la otra, y este segundo gravitón, sin pérdida de generalidad, puede ser enviado, uno puede pensar como que esta le envía al otro. Entonces, si bien el momento, el impulso de las partículas que vienen está dado, y es un impulso que puede ser incluso no muy alto, acá en el centro de este diagrama, puede circular un impulso, un momento extremadamente grande. Como genera un ciclo cerrado, yo tengo que sumar sobre todas las posibilidades en mecánica cuántica, y en particular las posibilidades de que aquí circule un momento infinitamente grande. Es un poco como que acá viene una partícula con un momento P1, esta partícula tiene un momento P2, que se separa entre estos dos, y acá hay algo que no está bajo control, que es este momento infinitamente grande ahí en este loop cerrado. Es decir, el infinito viene del hecho de que cuando ocurre algo, cuando tengo que hacer estos cálculos, el cálculo me dice sumar sobre todo lo que puede ocurrir, y muchas cosas que pueden ocurrir tienen que ver con que el momento que circula ahí adentro es infinitamente grande. Puede ser mucho, puede ser poco, pero en particular puede ser muy grande. Cuando uno hace ese cálculo, aparece un infinito inmediatamente.
Repito, esto no es privativo del cálculo en el caso gravitatorio, pero en los otros casos, este infinito uno lo puede arreglar matemáticamente, lo puede renormalizar. En el caso de la gravedad no se puede renormalizar. Ahora, bueno, esto parece ser un problema insalvable, porque si este momento infinito aparece porque la regla de la mecánica cuántica me dice sumar sobre todas las posibilidades, y en particular está la posibilidad de que ahí haya un momento, un impulso muy grande, no tengo forma de salvar las cosas. Bueno, pero a veces es conveniente parafrasear un problema en otro lenguaje, solamente porque si bien es equivalente, es más fácil atacar o entender qué es lo que está pasando en el otro lenguaje. Y la mecánica cuántica nos ayuda a eso, a decirlo de otra manera, a hacer una paráfrasis de este problema, porque vincula de una manera muy particular, a través del principio de Heisenberg, el momento, el impulso y la posición. Es decir, momentos muy grandes, y el problema que está pasando acá es ese, es una integral en un impulso muy, muy grande, se puede pensar como distancias muy pequeñas. Esa es la razón. Siempre, en energías muy, muy altas corresponde a distancias muy pequeñas en teoría cuántica. Entonces, el problema este de que uno tiene que sumar sobre lo que ocurre adentro de ese loop a momentos muy, muy grandes, a energías muy, muy grandes, se puede relacionar con el hecho, se puede mostrar matemáticamente que es el mismo problema, con el hecho de que otra forma de decir cuál es el problema es que la interacción, cuando la partícula le pega a la otra, se da en un punto infinitamente pequeño. Lo que, calculando en términos de momentos, es que uno tiene que sumar sobre momentos arbitrariamente grandes. En el lenguaje de las coordenadas tiene que ver con que el momento donde se da esa interacción, el punto donde se da esa interacción es un punto infinitamente pequeño. Esa es otra forma de decir, uno lo ve más o menos de acá, ¿no? Que, momentos extremadamente grandes tienen que corresponder a distancias extremadamente pequeñas. Entonces, una forma de salvar este problema sería, podemos especular con eso, que en realidad esa interacción no se da en un punto. Me dice, pero ¿cómo no se va a dar en un punto? Si estas líneas que están acá son infinitamente delgadas, porque son la estela que dibujan las partículas cuando se mueven en el espacio, de eso estamos hablando, el choque de partículas. Las partículas son infinitamente pequeñas, o el electrón infinitamente pequeño, entonces, ¿cómo no se va a dar en un punto? Bueno, especulemos con que no. Especulemos con que en realidad las partículas no son partículas y por ende, al moverse en el espacio y en el tiempo, no forman estelas unidimensionales, trayectorias, líneas, geodésicas, o como quisieran llamar. Si no, pensemos que son objetos extendidos, con cierto grosor, muy pequeño, pero un grosor, y entonces al interactuar, ya la interacción no se da en un punto. Uno puede mostrar que con esta simple hipótesis, cuando uno hace el cálculo, ya el resultado no es infinito. Ahora, ¿qué significa esto? Como uno, está bien, esto es una linda idea, hago un dibujito con el PowerPoint, pero ¿qué quiere decir matemáticamente? ¿No? Bueno, la idea es la siguiente. Si uno supone que las partículas no son, o sea, toda la materia, no solamente los constituyentes de la materia, sino también los mediadores, de los que hablábamos antes, no son partículas puntuales, sino son pequeños objetos extendidos, como los que dibujamos acá. Es decir, que estos diagramas, que se llaman diagramas de Feynman, en realidad no son líneas infinitamente delgadas, sino muy, muy finitas, pero con cierto grosor. Entonces los infinitos desaparecen, la teoría se vuelve finita. Y ahora vamos a ver que no solamente eso es lo que ocurre. Ahora, eso es una hipótesis que trae aparejado otras, y es no trivial. ¿Qué significa esta versión inflada de los diagramas de Feynman? Como si no hubiese soplado los diagramas de Feynman y se hubiesen puesto un poco. Lo que significa es que estos que ya no son líneas, sino que ahora son una suerte de tubos, ¿no? En realidad, ya no son la estela de una partícula al moverse en el espacio, sino el tubo dibujado por un objeto unidimensional. Y ese objeto unidimensional es el que uno conoce como cuerda. La idea entonces, fundamental de la teoría de cuerdas, es que si el objeto constituyente de la materia y de las interacciones entre la materia no son puntos, no son partículas puntuales, sino objetos extendidos que dibujan estas estelas ya no unidimensionales, sino bidimensionales en el espacio-tiempo, entonces como la interacción no sea en un punto, sino en una suerte de región de superficie, ya los infinitos desaparecen de la teoría. La teoría de cuerdas no tiene ningún infinito. Pero claro, igual estamos haciendo una hipótesis muy fuerte, estamos diciendo, no es cierto lo que pensábamos hasta la década del 70, que todas las partículas están formadas de cuerdas, perdón, toda la materia está formada de partículas, sino que parecen estar formadas de cuerdas.
qué tipo de cuerdas, cómo se propagan, cuáles son las ecuaciones que rigen su dinámica, qué hacen las cuerdas, resuelven este problema pero traen aparejado otro. ¿Qué ocurre? El resultado es finito, pero ¿tiene sentido el resultado? O me da algo que no tiene sentido. Bueno, empecemos diciendo qué cosas bonitas uno encuentra cuando hace esto. No voy a hablar de la teoría, de la historia de la teoría. La historia de la teoría es rara porque se inventó para una cosa en los 60, en los 70 la gente lo usó para otra cosa. Si a alguien le interesa la historia de la teoría, es muy interesante, la hablamos. Empecemos diciendo que las cuerdas, a diferencia de las partículas, tienen mucha más versatilidad en movimiento, porque si bien pueden propagarse igual que las partículas en el espacio, pueden hacer muchas cosas más, pueden vibrar, por ejemplo. Pueden vibrar. Y pueden vibrar en diferentes modos normales. Son cuerdas increíblemente pequeñas, 10 a la menos 30 y tantos metros. Pero son cuerdas, vibran. Y en diferentes modos. Y como son infinitamente delgadas, tienen todos los modos que uno quiera. ¿No? Uno puede seguir, sumar modos. Y pueden ser abiertas o cerradas. Las cuerdas cerradas también tienen sus modos normales de oscilación. Entonces, lo interesante de esto es que, según la teoría de cuerdas, ya no como pasaba en la teoría de partículas, que uno tenía esta tabla de 30 partículas, o 20 partículas, o 10 partículas, lo que fuere, sino que todas esas partículas en la teoría de cuerdas son el mismo ente fundamental, pero vibrando de diferente manera. La cuerda vibrando de una manera se parece al electrón, vibrando de otra manera se parece al muón, vibrando de otra manera se parece al tauón, pero digo, son todas modos vibracionales o rotacionales o lo que fuere, del mismo ente fundamental. En este sentido ya hay un avance hacia un aspecto, si se quiere, estético, pero también no podría cargar de epistemología esta frase, de la teoría, que es el hecho de que va hacia la unificación, ¿no? Podría uno bien pensar que no, mira, la verdad que la naturaleza está escrita por 36 objetos distintos. Está bien, pero no es muy lindo. Esta teoría es mucho más linda. Hay un solo objeto, que es la cuerda, o si se quiere dos cuerdas abiertas y cerradas. Pero bueno, las cuerdas abiertas se pueden cerrar, así que es un solo objeto, pero que de diferentes expresiones del mismo objeto dan todas las partículas que nosotros creíamos distintas. No son sino manifestaciones distintas del mismo objeto haciendo cosas distintas. Las cuerdas pueden vibrar, pero pueden también rotar, y también pueden enroscarse en sí mismas varias veces. Entonces, esta versatilidad de movimiento me permite explorar un montón de variedad de partículas que en realidad no son sino, decía, diferentes formas de moverse del mismo objeto fundamental. Entonces, todas estas partículas serían entonces diferentes modos de vibración, oscilación, rotación, de lo que fuere, del mismo ente fundamental. Y esta teoría tiene un montón de predicciones. A veces se suele decir que no predice nada, es un error increíble, hay gente que usa palabras que no debe usar, pero bueno, esta teoría tiene un montón de predicciones, un montón de predicciones. En particular, esta que parece un poco, tiene un espectro infinito de partículas, quiere decir un espectro es decir una variedad infinita de partículas. ¿Por qué? Porque ahora, por un lado es lindo esto de que los diferentes modos de vibración de las cuerdas son las diferentes partículas que conocemos. Pero ¿qué pasa? Hay infinitos modos de vibración de las cuerdas, porque las cuerdas pueden vibrar en cualquier armónico, y esos armónicos, y puede rotar con el momento angular que quisiera. Entonces, no solamente que va a describir todas las partículas que conocemos, sino que va a describir infinitas partículas distintas. Entonces, eso puede ser lindo, pero también es un problema, porque nosotros no vimos cualquier cosa, vimos esas partículas. Entonces, ¿qué pasa con las que no vimos? Bueno, afortunadamente la teoría explica por qué no vemos más. Uno ve todas estas partículas, pensemos que estas son el electrón, el tauón, el quark, el neutrino, todas ellas, pero predice que a medida que uno va aumentando en energía, va a encontrar al doble, a las 4 veces, a las 16 veces, sí, como la energía al cuadrado, va a ir encontrando como estratificadas cada vez más familias de partículas, como que vienen separadas muchísimas partículas a muy alta energía. Es decir, nosotros estamos explorando con nuestros aceleradores de partículas estas energías de por acá. Pero esta energía es, si uno calcula con la teoría cuánto sería la energía necesaria para empezar a ver aquellas nuevas partículas que todavía no vimos y que la teoría predice que existen, esa se llama la energía de Planck. Es una escala de energías muy, muy grande. Esa energía, que son muchísimos órdenes de magnitud más que lo que un acelerador de partículas puede explorar, explica por qué nosotros no vemos estas partículas, sino que nosotros vemos solamente estas de acá.
todas un montón de partículas, y todas esas no son, sino en realidad no son partículas, sino son diferentes modos de vibrar de un objeto muy, muy pequeño que nos hace parecer partículas, pero que en realidad son diferentes modos de vibrar del mismo objeto fundamental. Pero cuando uno recién va al primer armónico, entonces ya la masa de las partículas ya serían muy, muy altas, y nosotros no tenemos energía para generarlas esas en nuestros aceleradores, por eso que no las vimos todavía. Otra predicción de la teoría, ¿no? Una es esta, ¿no? El hecho de que invita a pensar, predice que si uno siguiese aumentando la energía en los aceleradores cada vez más grandes, más grandes, más grandes, siempre se irá encontrando partículas y partículas distintas, ¿no? Otra cosa que predice la teoría de cuerdas es algo que se conoce como supersimetría, que si bien fue inventado fuera de la teoría de cuerdas la predice, es decir, ¿qué significa predicción? Hay varias definiciones de predicción, pero la definición más pueril de predicción es una afirmación que de ser falsa invalida la teoría. Es decir, la teoría de cuerdas necesita de la supersimetría para ser correcta. Y la supersimetría predice, recordemos que teníamos este cisma, este hiato entre dos reinos de partículas, los fermiones y los bosones. ¿Qué es la supersimetría? Es una propiedad física que dice, las partículas que predice la teoría de cuerdas no son cualquier cosa, es muy precisa acerca de qué propiedades tienen que tener. Y una de las cosas que son esas propiedades es que va a haber tantos bosones como fermiones. Si uno mira la tabla que teníamos antes, vamos a ver que no es así, que hay más fermiones que bosones. Así que tenemos que explicar por qué eso no parece funcionar en la naturaleza, siendo que la teoría lo predice, porque esto no invalida la teoría. Porque en realidad la teoría de cuerdas permite que este desdoblamiento, esta suerte de duplicación del espectro de partículas que vemos, la segunda copia no necesariamente tenga la misma masa que la primera. Es decir, esto es lo que se conoce como que la supersimetría puede estar espontáneamente rota. Y eso hace que, es un mecanismo que se conoce no en el contexto de supersimetría, pero en otras simetrías de la naturaleza, y funciona muy bien. Y eso hace que los bosones que le corresponden a los fermiones que conocemos tienen masa muy grande. Todavía no nos ha sido dado generarlos, pero es probable que en algunas generaciones venideras de acelerador de partículas encontremos evidencia de supersimetría, si es que existe. Entonces, para cada fermión que observamos, existe otra partícula con las mismas propiedades, salvo su masa, que es un bosón en lugar de un fermión. Y para cada bosón existe un fermión. Esta duplicación del espectro de partículas es otra de las predicciones de la teoría. Y quizá la más sorprendente de todas, y también la más, que otra cosa que predice la teoría de cuerdas, es que existen más dimensiones que las que conocemos. Nosotros conocemos el espacio-tiempo, tiene 4 dimensiones, un tiempo y 3 coordenadas espaciales. El tiempo es 1, así que dejémoslo de lado. De las 3 dimensiones espaciales que conocemos, y para adelante, para atrás y para arriba, perdón, para adelante, para atrás y para arriba, la teoría de cuerdas predice que hay 6 más. Esto es chocante porque de dónde salió una teoría que predice que, si bien la posibilidad de que haya dimensiones extra en el contexto de la física data del siglo XVIII, Kant hablaba de eso, y después uno lo puede encontrar también en la ficción del siglo XIX, pero como contexto de física, en particular Kant, de hecho el Kant joven, de la década del 40, del siglo XVIII. Es sorprendente, porque nosotros conocemos 3 dimensiones en el espacio, creer que hay dimensiones adicionales. Pero lo interesante de la teoría de cuerdas es que, a diferencia de otras teorías, es muy exquisita acerca de eso, es al revés de lo que la gente suele creer, la gente que no conoce la teoría. Uno no puede hacer muchas cosas en una teoría, es muy, muy estricta. Y en particular predice cuál es la dimensión del espacio-tiempo. La teoría de partículas no predice eso. Uno puede formular teoría de partículas en 3 dimensiones, en 4, en 29 o en 14. En cambio, la teoría de cuerdas solo tiene sentido si las cantidades, las dimensiones del espacio son 9 y un tiempo, y no 3 y un tiempo como nosotros conocemos. Entonces, esto parece ser un problema, porque uno conoce que hay un X, un Y, un Z, pero no un W, un Q. ¿Dónde están esos ejes? ¿Por qué no los veo? ¿Por qué no me puedo ir de vacaciones? ¿Por qué no estoy confinado en este mundo? Bueno, yo estoy confinado en un departamento, pero confinado en un mundo de 3 dimensiones y no puedo viajar en la cuarta, o en la quinta, o en la sexta, o en las 9 que tengo para jugar. Bueno, ahora vamos a ver por qué la teoría de cuerdas permite que esas dimensiones estén ahí. De alguna manera,
poder saber experimentalmente si están o no, porque si no, esto no sería física. Pero por otro lado, explicar por qué no nos movemos en esa dirección. Pero antes de eso, déjenme decir la cuarta predicción de la teoría de cuerdas, y que predice que hay una de esas partículas, tiene una propiedad que es que se va a acoplar a absolutamente todas las otras. Algunas no, se pueden acoplar con algunas y no con otras, pero hay una que se va a acoplar a todas. Esa partícula que se acopla a todas, que es universal en ese sentido, tiene un spin 2. Y no puedo sacármela de encima. Por más que la teoría le haga alguna cosa rara, esa partícula de spin 2 siempre aparece. Y esa partícula de spin 2 encima tiene masa cero. Tiene una masa cero. Y tiene carga eléctrica cero también. Es más, uno puede calcular las ecuaciones que describiría esa partícula, que no es partícula, es una pequeña cuerdita que se mueve. Y esas ecuaciones toman una forma que es que la curvatura tiene que ser igual a cero. Bueno, estas ecuaciones son las de Einstein. Es decir, una cuarta predicción de la teoría de cuerdas es la teoría de la relatividad. Por supuesto, la teoría de la relatividad fue inventada mucho antes e independientemente de la teoría de cuerdas. Pero la teoría de cuerdas necesita, automáticamente, no solamente que hace la gravedad consistente matemáticamente, sino que siempre aparece la gravedad. De hecho, es al revés que la física de partículas, que no puede encajar a la gravedad en el esquema, sino que la teoría de cuerdas siempre aparece la gravedad sola, aunque no quiera uno. Aparece en las ecuaciones una partícula que es el gravitón, una interacción gravitatoria que cumple las ecuaciones que Einstein dice que la gravedad cumple. Entonces, la teoría de la relatividad general es una predicción de la teoría de cuerdas. Y la teoría de la relatividad es la teoría que describe la interacción gravitatoria, ya no como una fuerza newtoniana entre objetos gravitantes, por ejemplo el Sol y la Tierra gravitando en torno a él, sino como curvatura del espacio y el tiempo, curvatura del escenario en el cual ocurren los fenómenos físicos. Y la teoría de cuerdas permite explicar esta curvatura en términos de estos gravitones, estos pequeños elementos, pequeñas cuerditas que son los que constituyen a su vez el espacio-tiempo, y permite reproducir exactamente las ecuaciones de Einstein. Pero con la ventaja de que no hay ningún infinito ahora. El resultado es finito, y a diferencia de lo que es el lugar donde la física de partículas fracasaba. Tratar de describir la gravedad en términos de interacciones de entes fundamentales. Ahora, este éxito de describir la gravedad, que fue advertido por físicos en 1974, Cherky y Schwarz, o 72 o 74, creo 74. Ese éxito está bien, está muy bien, pero hay que explicar por qué pasa con las otras dimensiones. O sea, está muy lindo, tengo una teoría ahora que es consistente, que describe la gravedad según las ecuaciones de Einstein, que no tengo más infinitos, pero en un universo con 9 dimensiones espaciales, no con 3. Bueno, afortunadamente uno ya tenía desde la década del 20, desde mucho antes de la teoría de cuerdas, unas explicaciones de cómo era la física en más dimensiones sin tener acceso a esas dimensiones. Y la explicación, de hecho, eso data de 1921 y 1927. Y Einstein trabajó mucho en eso también. Tiene un artículo, bueno, tiene varios artículos con Mayer, pero después tiene unos artículos en los 30, cuando él ya estaba en Princeton, sobre la teoría esta. Estos son Kaluza y Klein, esto se conoce como teoría de Kaluza-Klein, que repito, esto se conoce de antes de la teoría de cuerdas, pero la teoría de cuerdas la incorpora como parte de ella, ya que la teoría de cuerdas predice que hay más dimensiones, y estos muchachos explicaron el mecanismo por el cual no se verían esas dimensiones. La idea es que nosotros vivimos en este plano, pensemos que este plano en realidad son 3 espacios para nosotros, un espacio tridimensional, pero por una cuestión de perspectiva no puedo dibujar eso. Entonces acá tengo los ejes X, Y, Z en este plano, y tengo esta cuarta dimensión, esta dimensión adicional, que en realidad hay muchas de ellas, son 6 según la teoría de cuerdas, pero empecemos para entender qué pasa con una. Lo que Klein, este muchacho de acá, se dio cuenta es que uno podría pensar que la topología de este espacio, hay una dimensión adicional, la llamamos W, al eje X, Y, Z, y ahora hay uno nuevo que se llama el W. Ese eje adicional en realidad no es una recta real como los otros, yo puedo ir para adelante todo lo que quiera, para el costado todo lo que quiera, para arriba todo lo que quiera, pero en esa nueva dirección no puedo, porque esa dirección es compacta. Es decir, si me muevo en esa dirección, aparezco al cabo de un tiempo en el mismo punto de antes. Vincular esto con la mecánica cuántica, como vamos a ver en un segundo, hace perfectamente posible que nosotros no podamos ver esa dimensión. El mecanismo es el siguiente. Nuevamente, la mecánica cuántica nos permite relacionar el momento, el impulso en una dirección. Ahora ese impulso puede estar dado en la dirección X, en la dirección Z, en la dirección Y, pero también esta dirección nueva, ¿no? Es moverse en esa dirección nueva.
Y la mecánica cuántica nos relaciona el impulso con la posición. Y esta relación hace que, si una dirección es periódica, como esta nueva dirección W que estamos conjeturando que existe en el universo, entonces el impulso necesario para moverme en ella, en esa dirección, tiene un umbral. No puedo moverme con cualquier velocidad en esa. O bien no me muevo nada, o bien me puedo mover como con un impulso que está cuantizado, por esta fórmula. Esta fórmula es 2pi por la constante de Planck, h barra, por n dividido r. ¿Qué es n y qué es r? Bueno, r es el radio de compactificación de esto. 2pi por r, el perímetro, sería cuánto me tengo que mover en esta dirección compacta para volver al mismo punto. Y n es un número entero, por eso digo que está discretizado. Ven que esta fórmula de acá no puede tomar cualquier valor. Si r está dado, puede tomar como el valor cuando n es 0, cuando n es 1, cuando n es 2, pero no cuando n es 4,3. ¿no? Entonces el impulso, si una dada dirección es compacta, el impulso necesario para mover en ella tiene como un umbral, que es 2pi h barra sobre r. Es decir, que si esa dirección es pequeña, r es pequeño, el impulso para moverme en esa es altísimo. Es decir, si las dimensiones extras existen, pero son periódicas, y con un periodo muy breve, es decir, que si me muevo muy poquito en ellas vuelvo al mismo punto, tienen esta topología extraña. Entonces necesito un umbral para moverme energías en esa dirección que necesito alcanzar, que está dado por una energía muy alta, tan alta cuanto pequeño sea r. Entonces, para dejar esto más en claro, pensemos lo que ocurriría, supongamos que nosotros ahora, las direcciones perpendiculares a la pantalla son las coordenadas de nuestro mundo, x, y, z. Y esta circular es esa a la que no tenemos acceso, la W. Entonces, necesitaríamos, para movernos en ella, un umbral de energías dado por esta forma. Esto es lo que acabo de decir. ¿Cómo? Entonces, ¿qué? Uno barre el problema bajo la alfombra, uno dice, están esas dimensiones, pero no podés acceder porque no tenés energía. Bueno, sí, pero a una dada energía uno ya empieza a poder acceder a ella. Entonces, como esto es física, tenemos que decir qué ocurriría, cuál sería la asignatura que esperamos ver a muy, muy altas energías cuando esas energías necesarias para moverme a estas direcciones hasta ahora prohibidas empiezan a ser accesibles. Entonces pensemos qué ocurriría en un acelerador de partículas. La coordenada longitudinal en este imaginado acelerador de partículas son cualquiera de nuestro mundo, x, y o z. Y la transversal, esta, es la coordenada W, la nueva. Entonces una posibilidad cuando hace chocar partículas en nuestro mundo es que las partículas chocan y se ven despedidas, ¿no? Chocan y van para otro lado. Salen en los detectores y... Ahora, si existen las dimensiones extras, se da la posibilidad que a muy, muy altas energías, cuando accedo a las energías necesarias como para poder excitar el moverse en esa dirección hasta ahora prohibida, entonces un choque puede dar como resultado ya no volver el impulso en nuestro mundo, sino que el impulso se conserve, pero que fluya hacia esa dirección adicional. Desde mi incompleto mundo de 3 dimensiones, yo no tengo acceso a que existen esas dimensiones adicionales. Lo que vería desde mi mundo es que se perdió energía, se perdió impulso, porque vienen 2 partículas y de repente se quedan quietas. No están quietas ahora, están moviéndose en esa dirección adicional. Pero en realidad parecen estar quietas. Entonces, esta teoría lo que predice es que si hay dimensiones adicionales, la asignatura de esas dimensiones adicionales sería que a muy, muy altas energías, cuando se llega al umbral en el cual uno ya empieza a poder moverse en esas direcciones adicionales, se tiene que empezar a ver energía perdida en el choques de acelerador de partículas. Los aceleradores de partículas la energía se conserva, pero si existen dimensiones extras, a muy, muy altas energías tienen que empezar a perderse. No porque se pierda el efecto, sino porque se está conservando pero fluyendo hacia esas dimensiones adicionales. Entonces una partícula, por ejemplo, según esta teoría, una partícula moviéndose en nuestras dimensiones tridimensionales, los que acá están representados con la longitudinal, se ve como una partícula que no tiene excitado el momento en la dirección adicional. No se mueve en esta dirección, no se mueve en la dirección W. Pero una partícula que solo se mueve en esa dirección W, se comporta en nuestro mundo como si no se moviera, pero si tuviese más masa que la que tiene el reposo. O sea, el impulso en esas direcciones adicionales son
se ve en nuestro mundo como un adicional de masa. Ahora, las cuerdas no solamente predicen que hay más dimensiones, sino que encima que las partículas no son partículas, son cuerdas. Así que, lo que hay que pensar es no lo que hace una partícula en este espacio, sino lo que hace una cuerda. Las cuerdas pueden hacer todo lo que hacen las partículas, pero encima pueden hacer cosas como moverse, pero enrollarse también. Entonces, ¿cuántas veces se enrollan? Estas cuerdas tienen cierta tensión, lo que las hace oscilar. Entonces, ¿cuántas veces se enrollan? Aumenta la energía. Entonces, el espectro de partículas que predicen está relacionado con, por ejemplo, cuántas veces se enrolla, cuán tensa está, y por ende, cuán pequeña es esa dimensión adicional, eso le va a dar más energía. Entonces, la versatilidad de los números cuánticos que describen el espectro de partículas tiene en cuenta cómo se mueve en la dirección X, Y, Z, todas las dimensiones adicionales, que son otras 6, y encima cuántas veces se pueden enrollar, de qué manera se pueden enrollar. Pero entendamos que esto no es una cosa lineal, no es que uno se levanta a la mañana, se toma un whisky y se pone a divagar sobre cómo es el mundo más allá de las dimensiones, sino que esto hace predicciones muy concretas de lo que tiene que pasar. Si las dimensiones adicionales existen a una dada energía, entonces tiene que empezar a perderse energía en los aceleradores de partículas. Esa Missing Energy es una asignatura de que hay dimensiones adicionales. Hay otros fenómenos que predicen Missing Energy. Por ejemplo, la creación de partículas que son difíciles de detectar, ¿no? Pero bueno, en particular, la existencia de dimensiones extra predice eso. Ahora bien, recordemos que la teoría de cuerdas predice que hay dimensiones extra, pero no que hay una, que hay 6 dimensiones extra. Entonces acá estamos haciendo un dibujo, una cosa muy simplificada, que es un círculo. Un círculo porque estaba pensando en una dimensión adicional. Pero ¿qué pasa cuando tengo 2? Bueno, cuando tengo 2 ya se complica, porque esa dimensión pequeña ya puede ser un toro, puede ser una esfera, puede ser un toro con los agujeros. Las topologías van cambiando y a medida que aumento la dimensión, el bestiario de geometría se hace cada vez más complejo. Si la teoría de cuerdas me dice que las dimensiones extras son 6, ¿qué tipo de monstruo geométrico tengo en ese espacio interno? Y de hecho esos monstruos se conocen, y se conocen como Calabi-Yau, son las superficies que la gente que estudia geometría diferencial conoce muy bien, que son soluciones a las ecuaciones de Einstein con estructura compleja, unas propiedades. Entonces la gente estudia, esto tiene mucha relación con topología algebraica, porque encima son variedades algebraicas, y geometría diferencial. Por otro lado, la teoría también, recordemos que tiene la posibilidad no solamente de estas cuerdas cerradas que se enrollan y esto, sino cuerdas abiertas. Y cuerdas abiertas que pueden oscilar en el espacio, pero también les tengo que dar la posibilidad, como digo, en mecánica cuántica uno suma sobre todas las posibilidades y tengo que ver todas las soluciones de la teoría, y una de las soluciones de la teoría es que tengan los extremos fijos. Por ejemplo, puedo imaginar cuerdas que están vibrando en el espacio, pero que en un punto están fijas, ¿no? Tienen un extremo fijo. Esa es una configuración de la teoría, hay otras. La cosa es que cuando, como las cuerdas describen la gravedad, y la gravedad es la curvatura del espacio, las cuerdas forman también el espacio. Entonces, este estar fijo en un punto del espacio, en realidad, generan como cierto back reaction sobre la misma geometría. Por decirlo de alguna forma, las energías muy altas, esto genera que esos puntos donde estaban fijos adquieran cierta dinámica. Y entonces, las cuerdas, si bien son objetos unidimensionales, generan también excitaciones de objetos multidimensionales, que se conocen como branas. Es la generalización de la palabra membrana, que sería una 2 brana, pero como el espacio ahora tiene 9 dimensiones espaciales, puede uno pensar en 3 branas, 4 branas, 5 branas, 6 branas. Entonces la teoría de cuerdas predice estos objetos y tiene una dinámica muy interesante, y acaso nosotros vivimos en una 3 brana, que sería la generalización tridimensional de lo que es una membrana. Y esas dimensiones adicionales son justamente las dimensiones transversales, 6 de ellas, al mundo en el que vivimos. La teoría de cuerdas tiene todas estas predicciones, tiene todas estas formas casi fantásticas de describir lo que podría pasar a energías muy, muy altas, pero tiene otros logros muy cuantitativos muy importantes. En particular, el que hace uno que data de mediados de la década del 90, un resultado muy importante de dos físicos que fueron Strominger y Baffa, que ellos pudieron reproducir con física estadística lo que Stephen Hawking había predicho para la entropía de los agujeros negros. En 1974, Hawking advirtió que los agujeros negros radian
irradian cierta energía, cierta temperatura muy, muy baja, como mucho 0,1 microkelvin, pero como objeto radiante tiene entropía. Tiene una entropía muy, muy alta. Los agujeros negros tienen entropías muy altas. Y Hawking inició así toda una rama que es el estudio de la termodinámica de los agujeros negros. Como en el siglo XIX uno conocía la termodinámica de la materia ordinaria. Ahora, a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, uno entendió una descripción microscópica de la termodinámica, lo que uno conoce ahora como física estadística. La pregunta es entonces, ¿uno puede pensar la termodinámica de los agujeros negros estudiada por Hawking también en términos de física estadística? La respuesta es no, porque uno no tiene el constituyente que genera la gravedad. Entonces no puede pensar qué pasa microscópicamente y hacer estadística con eso si no tiene una descripción microscópica de la gravedad. Y los agujeros negros son solamente gravedad. Bueno, pero si la teoría de cuerdas es correcta y logra dar una teoría para la gravedad consistente, uno puede usar esa y si la teoría es correcta, tiene que reproducir el resultado de Hawking, haciendo cálculos ordinarios de física estadística. Y en efecto, eso es lo que Buffer y Strominger mostraron en los 90, que si uno considera cómo la teoría de cuerdas dice que un agujero negro está formado y cuenta los estados, le toma el logaritmo, lo multiplica por la constante de Boltzmann, da exactamente la entropía de Hawking. Es decir, la teoría de cuerdas permite reproducir el resultado de la termodinámica de agujeros negros de Bekenstein y Hawking en términos de física estadística. O sea que la descripción microscópica de la gravedad de la teoría de cuerdas no es solamente finita, no es solamente compatible con las ecuaciones de Einstein, sino también con la termodinámica de los agujeros negros que involucra tanto la relatividad general como la mecánica cuántica. Otro aspecto interesante de la teoría de cuerdas es que hasta la década del 90, hasta comienzos de la década del 90, la gente conocía 5 versiones de ella. Había un quinteto de cuerdas. 5 versiones de la teoría de cuerdas. La teoría tipo 1, la teoría tipo 2A, la teoría tipo 2B, la teórica de CO32, la teoría de 8x8. Estaba bueno que hubiese solo 5, porque eso quiere decir cuán restrictiva es la teoría. Había 5 estructuras matemáticas posibles, solo 5, no cualquiera, solo 5, era muy restrictiva. Ahora, más sorprendente fue cuando Edward Witten se dio cuenta en los 90 de que las 5 eran en realidad la misma. Eran diferentes, había ciertas relaciones entre ellas que eran reescrituras una de la otra, muy difícil de darse cuenta, por eso es que su resultado fue muy importante. Pero se dio cuenta que no eran más que diferentes formas de escribir la única estructura matemática que la teoría permite. Es una sola posibilidad. La teoría de cuerdas en ese sentido es única, a diferencia de la física de partículas. Uno puede hacer un montón de teorías de partículas distintas, bueno, luego va al experimento y se fija cuál funciona. La teoría de cuerdas se dicta sola. Solo uno parte de la hipótesis de que los constituyentes del universo son cuerdas y no partículas, y automáticamente sale que la dimensión del espacio-tiempo tiene que ser 9 y un tiempo, o sea 10 en total, que la estructura tiene que ser de tal tipo, o sea, la teoría de cuerdas es muy, muy estricta y por ende tiene mucho por de predicción. Entonces, voy a dejar esta frase como corolario, como para que entendamos, si alguien quiere llevarse un corolario de esto, entendamos lo siguiente. En la teoría de cuerdas, tanto los constituyentes fundamentales de la materia como las distintas formas de interacción entre ellos, no solamente los constituyentes, sino también los mediadores, no son entes puntuales, como decía la teoría de partículas, sino son objetos unidimensionales, que son infinitamente delgados, pero son unidimensionales. Son como pequeñas cuerditas. Y las cuerdas son infinitamente delgadas y no están constituidas a su vez de elementos. Por uno se puede decir, ¿las cuerdas de qué están hechas? Bueno, las cuerdas están hechas de cuerdas. O sea, no están constituidas de elementos aún más pequeños, sino que las cuerdas fundamentales son el menor elemento que lo constituye todo. Incluso a ellas mismas, que libre de dividirse, surcan el espacio en una danza que es composición de lo que vemos y son también la razón por la que vemos, porque son lo que generan el mismo espacio y también la luz que permite las interacciones entre ellos. Así que voy a usar esta que voy a hacer es la cita más extraña que hice en mi vida, porque voy a citar un autor que dice en una novela que los personajes recuerdan a otro autor, pero apócrifamente diciendo lo siguiente. Es una cita de Macedonio Fernández, pero totalmente diferida por Piglia, que es interesante, decía él, Macedonio, buscar en la música los acordes fundamentales de los cuales tal vez derivaría el universo completo. Es un poco la idea acá. Todos los constituyentes que nosotros tenemos de la materia y las interacciones entre ellos son diferentes modos vibracionales, diferentes armónicos del mismo ente fundamental.
si es que esta teoría es correcta. ¿Bien? Este es un libro que escribimos hace poco con José Edelstein. No lo compre, no compre el libro, piraténselo. Debe ser fácil encontrarlo por ahí. A mí ya me pagó la editorial, así que yo no gano plata con esto. Así que roben. Hace poco sacamos este libro, es un libro de divulgación, pero como Edelstein y yo somos personas muy egocéntricas, escribimos este libro pensando en el libro que nos hubiese gustado leer a nosotros cuando éramos estudiantes de primer año de la facultad. Entonces, es un híbrido, es un poco complicado como libro de divulgación, pero demasiado básico para si alguien está interesado, lo puede encontrar seguro si lo googlea un poco. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Gilbert, por su ponencia. Estuvo muy interesante. Ahora vamos a la sesión de preguntas. Si es que tienen preguntas, por favor, déjenlas en el chat. Yo en particular tengo unas dudas, no sé si serán coherentes. Creo que dijo que los strings, las cuerdas, tanto abiertas, pueden pasar a ser cerradas, ¿correcto? Si son topológicamente diferentes, ¿cómo es que esto es posible? Sí, la frase correcta, esa frase es correcta, o sea, cuando uno parte de una teoría de cuerdas abierta, automáticamente tiene que incluir la posibilidad de que se cierren solas, si no la teoría no es consistente. Por ejemplo, uno calcula la probabilidad de tener una cuerda abierta que viene, que cuando se mueve en el espacio-tiempo, la estela bidimensional que una cuerda abierta dibuja es como una especie de strip, ¿no? de banda en el espacio-tiempo. Y de repente esa banda se cierra, se convierte en un tubo y continúa un tubo. Ese cálculo uno tiene que incluirlo en esa probabilidad no es cero de que ocurra ese proceso. Una cuerda puede cerrarse en sí misma, puede estar oscilando y en un momento cerrarse en sí misma y continuar su recorrido. Ese cambio de topología está descrito por la teoría, hacer un cálculo que involucra teoría cuántica de campos conformes. Bien. Uh-huh. Y ahora lo que sí puede hacer uno es hacer lo recíproco. Sí puede comenzar con la hipótesis que las cuerdas son solo cerradas y que no se abran. Eso sí es compatible. O sea, uno puede hacer una teoría de cuerdas cerradas, pero no puede hacer una teoría de solo cuerdas abiertas. Cuerdas abiertas o cerradas o solo cuerdas cerradas. Pero matemáticamente la estructura es consistente solo si le doy la posibilidad a las cuerdas de cerrarse sobre sí mismas también. O sea, esa posibilidad es ya inherente de la teoría, sin la misma necesidad de un construcción tipo de teórica, mediador o algo así. Sí, no, independientemente de eso. La teoría automáticamente es necesario que si hay cuerdas abiertas también haya cerradas, para que la teoría sea consistente. Y que puedan convertirse unas en las otras. La teoría sí es consistente con solo cuerdas cerradas. Eso es otra cosa. Ya entiendo. Ahora, sobre la supersimetría, ¿hay una evidencia prospectiva de cómo tener evidencia real en experimentos de la supersimetría? Bueno, cabe decir que tanto la supersimetría como la gravedad, como la existencia de dimensiones extras, son predicciones de la teoría en el sentido de que tienen que ser ciertas para que la teoría sea correcta, pero no son privativas de la teoría, es decir, uno ya podía pensar en física en más dimensiones sin pensar en teoría de cuerdas, uno ya podía pensar en supersimetría sin pensar en teoría de cuerdas, y por supuesto podía pensar en relatividad general sin pensar en supercuerdas. Claro. Entonces, depende de si tu pregunta refiere al reino de la supersimetría en general o muy específicamente a la supersimetría predicha por la teoría de cuerdas. Las que son predichas en la teoría de cuerdas, sí. Bueno, hay una escala natural en la que aparecería la supersimetría en teoría de cuerdas, pero es una escala de energías muy altas. Está relacionada con la energía, con la supergravedad, con la energía casi de plano. Entonces, del teraelectronvoltio hasta ahí puede aparecer en cualquier lado, digamos. No más allá, pero digo, el problema es que es una energía muy, muy alta como para descartarlo. Para un físico de partículas, hay que guardar cuando uno habla con físico de partículas, porque los físicos de partículas a veces tienen modelos que ya tienen el constraint de tener que ser falseables en un tiempo breve. Por ejemplo, cuando la gente dice, hay modelos de materia oscura que son WIMPs, machos o tales, Warm Dark Matter o lo que fuera,
Están pensando en que estas partículas uno las tiene que poder ver dentro de poco. WIMPs, por ejemplo, acciones o lo que fuere. Pero bueno, está la posibilidad de que la materia oscura no interactúe más que gravitatoriamente. Está esa posibilidad, perfectamente posible. El problema es que un físico de partículas no se sentiría a gusto con eso, porque dice, bueno, entonces, qué sé yo, ¿qué hago en mi vida? Bueno, no sé, problema tuyo, pero... entonces, lo mismo pasa con la supersimetría. Cuando la gente dice, están descartadas las supersimetrías, es un robo. Cuando dicen eso, es una estafa. Uno tiene que volver que le devuelvan la entrada porque está mal lo que le están diciendo. Lo que está descartado es algunos sectores muy generales de los modelos mínimos o next to minimal de supersimetría, los más simplificados. No está descartada la supersimetría, pueden estar en escalas muy altas las supersimetrías rotas. Claro. Es una posibilidad. Así que no hay una predicción muy concreta de, che, mirá, si a los 100 teraelectronvoltios uno no encuentra supersimetría, está descartado. No hay un modelo así. Que lo descarte. Pero claro, hay una pregunta justamente sobre materia oscura en el chat. Dice, buenas noches, es de Luciano Ariel. Buenas noches, en la teoría de cuerdas también es necesaria la materia oscura. Es lo que nos pregunta. Bueno, la materia oscura en realidad no, a ver, digámoslo así, la materia oscura es necesaria porque sabemos que está ahí. La materia oscura, hay observaciones astrofísicas y también hasta cosmológicas sobre que la materia oscura está. No hay duda de eso. Esa es la necesidad. Ahora, la teoría de cuerdas es más versátil porque como predice muchísimas partículas, es muy fácil para la teoría de cuerdas hacer sectores que no se ven mutuamente, que interactúan solamente gravitatoriamente. Es más fácil dentro de la teoría de cuerdas conseguir modelos de materia oscura razonables. La teoría de cuerdas en ese sentido es bastante versátil. No es versátil en otras cosas. Por ejemplo, a la teoría de cuerdas le cuesta mucho explicar la energía oscura. Es decir, conseguir describir un universo en expansión acelerada. Eso es un gran problema de la teoría. De hecho, hay quien piensa que la teoría es incompatible con eso. Es un área de muy activa investigación hoy en día, tratar de ver si la teoría de cuerdas es compatible o no, y si es cómo encaja en el hecho observable de que el universo se expande aceleradamente. Eso es importante porque hay mucha gente que cree que la teoría de cuerdas no predice nada, que uno con la teoría de cuerdas siempre puede hacer lo que quiera y esconder los problemas. No, justamente. El problema grande que tiene es cómo explicar la expansión acelerada del universo. Es un gran problema. Pero eso hace la energía oscura. La materia oscura es más fácil para la teoría de cuerdas explicarla. Como también es fácil para otros modelos explicar la materia oscura. Uno puede siempre pensar que hay una partícula que no interactúa con la materia ordinaria, salvo gravitatoriamente, ¿no? Pero sí, la teoría de cuerdas no tiene problemas con explicar la materia oscura. No, con la materia oscura, con la energía, ¿no? La materia oscura sí es un problema, ¿no? Hay otra pregunta de Melanie Segarra. Dice, ¿cómo se puede pensar la masa si en lugar de ser partículas son cuerdas, la masa sería la propia cuerda? Claro, sí, como la cuerda se mueve en el espacio, y en ese mover, la cuerda no tiene masa, pero tiene tensión, tiene una tensión. Esa tensión es muy, muy grande, y eso está relacionado con la masa que parece tener la partícula que la cuerda remeda cuando vibra, ¿no? Si la cuerda está vibrando mucho, tiene más energía, entonces se ve como un objeto de más masa, porque la energía y la masa son lo mismo. Entonces, un objeto que vibre muy rápidamente, una cuerda que esté vibrando en una situación a un modo muy alto, tiene mucha energía vibracional y eso se comporta como un objeto de mucha masa. Y si la cuerda está vibrando a una frecuencia más baja, se comporta como un objeto de menor masa. Entonces, la cuerda no tiene una masa inherente, tiene una tensión, pero los diferentes modos de vibración tienen diferente energía, y como masa y energía son lo mismo, lo sabemos de la relatividad, entonces se comporta el ente colectivo, que es esta cuerda vibrando, como si fuese una partícula diferente de masa, dependiendo de cuán rápido va vibrando. Pero no es que tenga una densidad de masa, digamos. Bueno, tiene su tensión, ¿no? Muchas gracias, profesor. Si hay alguna otra pregunta adicional, este es el momento de hacerla.
Si no, daríamos por terminada la sesión. Esperemos un momento, a ver si es que alguien se anima. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, profesor, por su ponencia, por apoyarnos. Estamos muy alegres por su presentación, de verdad. Muchas gracias. Esperamos tenerlo en próximos eventos. Bueno, que esté muy bien, ¿eh? Gracias, profesor.